estoy hablando. Rato. Sí, sí le escucho. Ya, muy bien. Entonces, disculpen la demora. Tenía un problema con la laptop, no se podía conectar con el audio. Ya. ¿Sí? Ya está. Dame la puertita ahora. Es el y es auxiliar Chobanero. Mi nombre es... Se le escucha bien. Todos pueden oír, ¿no? Sí, ahora sí. En general, que me plantea en la institución es los temas que ve usted en pantalla. Análisis de la realidad, operativa, las nomenclatura, datos, convenios. Disculpe, no se le escucha nada. Buenas noches. Aún siguen los problemas con el audio, no se escucha nada. Ya. ¿Me logran escuchar, sí? ¿Sí? Sí, ahora sí, profesor. Buenas noches. Bien. De acuerdo, disculpe. Muy buenas noches. Disculpe el inconveniente del audio. Bien, vayamos al tema principal. La introducción general aquí es que estamos viendo que es análisis de la realidad peruana. Lo que necesito es que tomes en cuenta los puntos principales que necesitarás de aquí en adelante en tu formación de comercio. Bien, este es un preámbulo que voy a hacer.
Entonces, estamos en un tiempo muy concreto, como dice en mención, y es el tiempo del COVID en el que vivimos todos en general. Por tanto, la situación ha cambiado en el comercio. ¿Qué ha pasado? Aislamiento social, paralización de actividades económicas. Estamos en la fase de reactivación de la cuarta fase. Esta consecución de la paralización de actividades económicas trajo como consecuencia la caída del petróleo en un tiempo que llegó a -0 el valor. La demanda de suministros que resaltaron en este tiempo y que hasta ahora es vigente es el suministro de la salud y de algunos elementos primordialmente específicos. Voy a leer una parte rápidamente para entender lo que está pasando. El fenómeno que tenemos actualmente y cambia el contexto del comercio es la globalización que estamos viviendo. Bien, finalmente el preámbulo general de este párrafo que he colocado de un premio Nobel acerca de la globalización que vivimos es que marca uno de los principales elementos que dice que el mundo debe recordar que las fronteras cuentan. Eso quiere decir que estamos viviendo actualmente una guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China. Quienes realizan la actividad de comercio se habrán dado cuenta que justamente este factor de guerra comercial ha incrementado el valor del envío. Como le decimos algunos ya en el trabajo, el flete. Veamos. Uno de los elementos principales que ha entrado en juego en este tiempo es la famosa mascarilla. Como vemos ahí, dice un KN95. Pero ¿qué sucede? Que tuvimos la controversia de pensar en usar una N95 versus una KN95. ¿Cuál es la situación principal de esto? Que si tú compras algo, verás en la parte final que dice certificación. Entonces, no cualquier elemento que puedas crear puede entrar en un mercado de contexto internacional o de comercio exterior. Por lo tanto, hubo muchas restricciones en el manejo del envío o la adquisición de las famosas mascarillas. Dice en la parte final, dice, la certificación N95 responde a una normativa estadounidense, mientras que el KN95 responde a una normativa china. Pero ambas certificaciones manejan un estándar. ¿Por qué? Porque el elemento principal de esta situación es la salud. Y como dice en la parte principal de esta diapositiva, dice la mayoría de expertos en epidemiología y salud pública parecen estar de acuerdo que por muy largo tiempo usaremos este tipo de mascarillas. Bien, este año entrante pues se va a pedir ciertos requisitos, la aduana ha determinado para la importación de las famosas mascarillas KN95 o N95. Pero ¿qué plantea esta situación que estamos viviendo? Y que tú también la vas a sentir, la vas a plasmar, la vas a vivir. Los cambios son estos. El comercio. Los bienes de compra-venta internacional como local han sufrido cambios. Y como puedes ver, para poder permitirnos el intercambio de la compra-venta, el elemento fundamental son los servicios. Por eso que he puesto en la diapositiva que esto retoma un nuevo énfasis. Entonces se genera una nueva demanda, y esta nueva demanda que tenemos en el mercado y actualmente quienes estamos trabajando de repente aquí en el grupo o quienes recién inician el grupo, esto ha causado que los nuevos elementos que se han creado o han demandado, le hemos dado un nuevo nombre, un nuevo código numérico, y han entrado en un juego en el curso que vas a desarrollar, que es la nomenclatura arancelaria. Pero ¿qué trae como consecuencia toda esta situación en el comercio? Que la conducta del consumidor ha variado enormemente. Entonces veamos esta situación comparando con la primera situación de las mascarillas KN95. Bien, mirando la imagen, te das cuenta en el día a día que muy pocas personas utilizan la KN95, pues el valor de importación en el comienzo que se dio con la pandemia lograron costar 36 soles, después 16 soles, 11 soles,
Y sucede que ahora el valor de estas mascarillas llega a 2 soles en el mercado. Entonces, pero te das cuenta con la imagen que la gente usa una mascarilla distinta a la que la organización plantea de la salud. Dado entonces que el ministerio se pronunció que para tener una mascarilla nos dio la recomendación de ciertos estándares para poderla fabricar localmente. Y es lo que vemos actualmente, personas con mascarillas locales. Bien, ¿qué plantean los cambios? En aduanas se plantea el uso de la digitalización. Quiere decir que vamos a tener solamente que enviar documentos a través del Internet. Pero esto no es nuevo. En el año 2012, la presidencia del Consejo de Ministros ya venía trabajando en la hiperconectividad de las instituciones para que los documentos se comuniquen entre todos y no tengamos que presentar 2 veces el documento en distintos lugares. Por eso, ¿qué plantea la aduana? Que para la salida o el ingreso se tiene que usar la digitalización. Entonces, ¿qué necesitas saber como primer punto principal? Manejo de archivos. JPG, y estos archivos de digitalización, de compresión, los necesitarás para poder hacer el envío respectivo entre tu empresa, con la aduana y tu operador. ¿Qué ha planteado la aduana o nos ha comunicado? Dice, elimina el trámite presencial y el uso del papel. Dice, simplemente el servicio de atención de requerimientos digitalizados y da 4 situaciones puntuales. La A dice, sustenta un despacho. Vas a ver en la diapositiva que estamos usando vocablos que vas a tener que necesariamente manejarlos, y para eso te voy a indicar al término de la sesión que tienes que descargar una normativa de ley para que me puedas entender. Por ahora dejemos el término ahí y te voy explicando de manera general poco a poco para que cuando tengas el texto ya mañana, entonces de manera digital me sigas y me puedes ir entendiendo en el vocablo. Bien, 4 situaciones nos ha planteado la SUNAT actualmente. Ahora, veamos. Tienes 3 imágenes. ¿Ves una mochila? No muy común, porque generalmente en el país se ven las convencionales que tienen cierres, tienen formas rectangulares, pero este tiene la figura de un animal. Poco común en el país encontrar una. También ves una billetera de mano y ves un reloj. Un reloj con una de siglas que demarca una marca. Entonces, ¿cuál es la mentalidad a la que quiero llegar con el curso? Se plantean 2 situaciones para ti. ¿Empleado o dueño? Entonces, en este tema, que es crucial, tú tendrás que definir ser bueno de un lado o del otro. Veamos el alcance. Entonces, en los empleados puede ser técnico, puede ser un universitario, puede ser un académico o un profesional, pero bueno. En el dueño, la situación cambia. Es un empresario. Uno que hace empresas, formalmente, por una ley de constitución de sociedad. Quiere decir que tiene no un nombre comercial, sino una marca que lo identifica, una sociedad anónima. Debajo tienes un emprendedor. Una persona que compra tus bienes y lo comercializa en un mercado local. Bien, las 2 situaciones se van a unir directamente en lo que llamamos el comercio. Los dueños traemos cosas, lo dejamos en una determinada empresa y los empleados técnicos, universitarios, académicos o profesionales
entrarán en el despacho de la atención de estos bienes que yo he traído de otro lugar o que envío de este lugar hacia otro país. Ahora, dice, hay veces sucede que deseas cambiar o obtener algo nuevo. Creo que a ti como a mí nos ha pasado esa situación. Y nos pasa siempre. Y es entonces que nos viene la idea de comprar o buscar de manera personal o quien no lo pueda comprar por nosotros. Entonces volvemos a la situación anterior, que siendo del lado del empleado, quieres cambiar a la situación del dueño para traer bienes que otras personas te van a ayudar a poder ingresarlas al país. Vamos a dar unas suposiciones que quiero que tomes en cuenta para poder entender bien el curso. Mira la imagen. Todos tenemos uno de estos en casa, de manera personal. Hasta a veces tienes no solamente uno, sino tienes 2, 3 o hasta 4. Por ejemplo, acá tengo uno, y acá tengo otro con el que me conecto con usted. Pero, ¿cuál es el dilema? Todos tenemos una manera muy peculiar de llamar a las cosas. Algunos les llaman jerga, otros abrevian el nombre de algo y otros inventan el nombre. A ese tema le vamos a llamar denominación coloquial. Quiero que tome nota de esta parte porque va a ser importante. Si vas a ser el dueño, vas a tener que formalizar tu lenguaje a un lenguaje distinto llamado técnico. Bien. ¿Sí me escuchan, no? Bien, continuemos. He puesto 4 imágenes porque evoca 4 nombres. De repente ya te viene a la mente la idea de qué nombres comúnmente tú le llamas. Y tomemos nota de esto para poder darte un ejemplo práctico. Le denominas móvil, smartphone, celular o teléfono. Ahora, la pregunta es, ¿son nombres coloquiales o son nombres formales con los que yo puedo realmente no tener ningún problema en el momento de la compra o en el momento de poder identificarlos? Y es importante que hagas siempre un cuadro de los objetos o elementos que tú tienes, porque como ves en la imagen, un solo elemento connota 4 nombres. Entonces, lo principal es entender que son coloquiales y solamente uno es el que realmente nos va a poder identificar para esta situación que estamos realizando. Te voy a poner un ejemplo de búsqueda. Mira, colocamos la palabra lentes en el Google y nos aparece la imagen siguiente. Hasta ahí parece que el Google va de acuerdo con nosotros. Pongamos otro tema. Anteojos. Sale la misma imagen. Pongamos otra palabra. Gafas. Cambia un poco la forma, la estética, pero sigue siendo la misma imagen. Entonces, si tú le haces caso al Google, vas a pensar que estamos bien. Pero, como el tema es comercio aplicado
Entonces, vamos a ver el ejemplo principal. Así. Se desconectó, pero... se desconectó. ¿Me logran oír? Creo que sí me dio el sistema. ¿Sí se me escucha bien? Bien, ¿me pueden ver la diapositiva? Porque creo que yo desde mi máquina no puedo percibir la diapositiva. Denme unos minutos para retornar con las diapositivas. Ya. A ver. Cancelar. Ya está. Listo, se puede ver la diapositiva ahora, ¿no? Bien, vamos a avanzar donde nos quedamos, porque parece que el internet nos ha fallado. Ya está. Ya está, listo. Ya, correcto. Bien. Pero vamos a aplicar lo que he mostrado a la realidad. Ya has visto que el Google cree que todos los términos que hemos mencionado de manera coloquial son iguales. Entonces, vayamos. Si queremos llevar nuestro lenguaje coloquial a AliExpress, Amazon, eBay o TextBooks, AliExpress nos dice que al colocar la palabra lentes nos muestra lo siguiente. No nos muestra esto. Nos muestra otra cosa. Vayamos a ver la siguiente. Pero si le pones a AliExpress la palabra anteojos, bien, me dicen que se escucha un poco entrecortado, ¿no? Ya, déjenme solucionar el problema del audio rapidito, ¿sí? A ver. A ver. No sé por qué debe haber un eco. Ya, ¿ahí hay eco? ¿Se escucha con eco? No, ¿se puede oír bien? Sí, se puede oír mejor. Ya, de acuerdo, muy bien, entonces sigamos. Me comunican siempre por mensaje para ver los inconvenientes para poder solucionarlos, ¿ya? Bien, ya estamos entonces, ¿no? Y ahora, veamos. Hemos puesto la palabra anteojos y nos damos cuenta que sí coincide con la imagen. Sí, he desactivado el audio, creo. Sí, está cerrado está en silencio mi audio de ordenador. Pero sí me escuchan bien todos, ¿no? Ya está, excelente. Bien. Te puedes dar cuenta que en la imagen, al colocar la palabra anteojos, de las cuales muestro, te das cuenta que en estas imágenes sí coincide con el Google. La anterior no coincidía. Pero tienes que notar que cuando ves una búsqueda dentro de una página de compra, suceden dos realidades distintas. Primero, que te vas a dar cuenta que estás creando una búsqueda diferente. Mira, ¿ves la imagen? La primera imagen contra la segunda imagen. En la primera imagen, hacia la segunda, no es igual. La diferencia está en que estamos aplicando los criterios principales del uso, aplicación y sujeto.
Quiere decir, quiero que tomes nota de esto porque es algo importante para ti, que el uso del primer caso no es un uso como el del segundo. En el caso del primero es de tipo corte industrial. Lo utilizas para la industria. En el segundo caso, en el cual te señalo, el tema es personal. Por tanto, el uso y aplicación es muy importante tomar en cuenta en el momento de colocar, como ves acá encerrada, la palabra de búsqueda. Porque puedes cometer un error en la declaración que te causará una denominada llamada multa o sanción. Y sabemos que las multas o sanciones en aduanas incrementan por disposición del Estado. Entonces, ese es el primer dato que tomarás en cuenta de tu lenguaje coloquial, la búsqueda y la propia imagen que te muestra el sistema. Vayamos al segundo caso. Al colocar la palabra gafas, al igual que el anterior, nos muestra ya una imagen diferente. Pero esto está marcando algo importante en la primera página de búsqueda, como puedes ver, que nos están enfocando y está hablando directamente no al sujeto empleado, sino al sujeto dueño, al empresario, negociante o emprendedor, y le está señalando ya un mercado que va a encontrar. Y esto es una atención al denominado empleado, al que nosotros, como tú y yo, servimos a quienes traen las famosas compras de otro país o las llevan, porque debemos estar sintonizando con lo que él ha visto y hacia dónde apunta para poder determinar una descripción adecuada. Le voy a poner un ejemplo al final también de esto. Colocamos en eBay la palabra gafas y también concuerda con nosotros, pero el estilo, a diferencia del segundo de AliExpress, eBay es distinto. Nos demuestra una marca. Entonces, en esta situación, vamos a poner un ejemplo para que entiendas. Volvemos al ejemplo anterior. Así como en el primero, el smartphone, móvil, teléfono, connotaba 4 situaciones coloquiales, acá también va a marcar lo mismo. Y más aún, desde la perspectiva del dueño o empresario o negociante, esta situación va a marcar una determinada situación en la declaración. Lo puedes llamar anteojos, como hemos dicho, lo puedes llamar gafas o lo puedes llamar lentes. Pero desde el punto de vista de AliExpress, como mostraba que al poner las palabras intercambiadas entre gafas, anteojos, estaba mostrando pues un mercado a quien lo está comprando de manera objetiva y se lo está planteando así. Si toma la denominación anteojos, lo asocias con la primera palabra que está debajo, que es anciano. Toma la palabra gafas y lo asocias a la juventud, como en el caso de eBay, que nos mostraban las gafas de Ray-Ban. Y los lentes, que en el caso del segundo, que comparamos con un elemento industrial, nos muestra un lente común con el estilo intelectual. Entonces estás viendo que a través de la búsqueda, también la misma página de búsqueda comunica al sujeto de la compra el posible mercado al que él quiere ir. Entonces las palabras de búsqueda que comparamos también denotan un determinado mercado. Pero ahora debemos planteando algo muy importante al tema que estás iniciando o ya has iniciado. Debes plantearte qué significa el comercio. Si usted puede intervenir de manera escrita, como le he preguntado, y yo leo sus mensajes chat, podríamos ir participando para ir aclarando las ideas, ¿no? Pero yo le planteo que libremente de repente pueda tener una idea y escribirla. Yo lo leo desde el chat para poder compartir en este momento la pregunta que le estoy formulando a usted. Porque de acá se trata de algo importante que vamos a dar comienzo a nuestro tema. Porque, ojo, todavía estoy en el preámbulo de la introducción. Todavía no estoy entrando en el tema básicamente del desarrollo. Estoy dándole un tema en el cual me va a permitir con usted dialogar en un mismo lenguaje. Alguien que se pueda participar libremente y que pueda enviar un mensaje de la pregunta ¿qué es el comercio? ¿Cómo entiende la denominación comercio? ¿Qué es para él el comercio? ¿O para usted el comercio? Muy bien, es claro, correcto, Jorge. Dice globalización, muy bien. Joaquín dice que el comercio es un intercambio de bienes y artículos. Muy bien, artículos es un elemento ya muy detallado. Muy bien, Sebastián. Otra persona, por favor, que me pueda compartir su opinión desde el chat. Bueno, tenemos varios participantes. Van 2 opiniones, que sea una tercera para poder dar yo mi opinión de manera no absoluta, sino una opinión relativa que le pueda ayudar a usted a entender la idea. Vamos, un participante más que puede opinar, que es el comercio.
Ya ha dicho alguien, nos han dicho la globalización, nos han dicho el intercambio de bienes y artículos. Marta Vargas nos dice que es una actividad económica. Sí, es correcto, es una actividad lucrativa. Sí, correcto. Otro participante, estamos variando las preguntas, las respuestas, me parece muy bien. Ana nos dice que el comercio es la venta de algún producto que otros necesitan para generar ingresos, correcto. Marta, y servicios entre personas o instituciones, correcto, muy bien. Eso va a marcar la pauta del tipo de comercio, está bien. Bien, voy entonces a darle mi respuesta, asociándola a todas sus opiniones de ustedes también. Como pueden ver, concordamos en algo, que el comercio es el intercambio de bienes y servicios, pero ojo aquí, te he puesto dos palabras he puesto acá, he puesto uno, el comercio exterior y el comercio internacional. Ahora, la pregunta es nuevamente, ¿cuál crees tú que sea la diferencia? Ya que hemos dicho que el comercio es parte de la globalización, es el intercambio que genera una actividad económica, en él están los bienes, los servicios y artículos. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre aplicar el comercio exterior del comercio internacional? Vamos, escriben en tu chat, el comercio es la compra y venta de intercambio de servicios, ¿correcto? Sí, hacemos intercambio a través de los bienes que adquirimos, pero ¿cuál es la diferencia entre el comercio exterior y el comercio internacional? Vamos, sigamos compartiendo nuestras opiniones para poder todos llegar a una misma situación que nos permita en los siguientes temas poder todos unificar el pensamiento y avanzar como uno solo. Fronteras, bien, fronteras, ¿te refieres a intercambio de bienes y servicios, Marta? Nacionales, internacionales o internacionales, correcto, Marta, bien. ¿Otra persona? Tomen en cuenta que la institución me pide que la participación también es parte de poner como un incentivo a la nota su participación. Quisiera, bueno, aquí todos de una manera participamos. Jorge, Ana nos dice el comercio exterior es la venta de un servicio dentro del país. Bien, si lo ves, Ana lo ve como algo interno. Jorge nos dice que el comercio son entes económicos más allá de las fronteras. Bueno, ya tú estás mirando hacia el exterior, hacia el externo. ¿Otra opinión más? Edgar nos dice que el comercio interior es el comercio dentro del país y el comercio exterior es el comercio fuera del país. ¿Bien? ¿Otra opinión? También tenemos siempre esa idea del interno y externo. Sebastián dice que es lo comercial. Está basado con lo comercial. ¿Correcto? ¿Otra opinión? Porque después de diapositiva le voy a poner la controversia nuevamente a la respuesta que están dando ustedes. Vamos, una opinión más. Una opinión hemos visto y están opinando que es lo interno, es lo exterior, en el cual están los bienes, los servicios, el comercio, y buscamos una comercialización interna. Bien, le pongo la diatriba, o sea, le planteo un problema a estas dos preguntas que le he hecho. Vean lo siguiente. El comercio exterior como el comercio internacional, a ver, Sebastián nos dice que el comercio interior es el intercambio que se realiza dentro, ¿correcto? Ahora le planteo esta situación que está en la diapositiva. Tres situaciones. Jorge Castillo nos dice que es el alcance de todos. Bien, ese es un alcance, ¿correcto? Veamos la diapositiva. Ahora concentrémonos en esto con las respuestas que ustedes anteriormente han dado. Dice, plantea tres situaciones. Las escuelas públicas o privadas en el país, cuando hablamos de comercio, te plantean tres situaciones como estas. Primero, los negocios internacionales. Segunda opción, el comercio exterior y aduanas. Y la tercera opción, la certificación, la especialización en comercio internacional. Le he puesto yo siglas, bueno, siglas propias, por si acaso. La logística y la cadena de suministro. Ahora, si estamos en estos tres preámbulos que yo te pongo al problema, ¿cuál de ellos crees que se adecua al comercio exterior y al comercio internacional? Enumerando que estas situaciones que te estoy dando son planes de estudio que se aplican en el Perú. Hay quienes estudian negocios internacionales, hay quienes estudian comercio exterior y aduanas, y hay quienes llevan diplomado o especializaciones en comercio internacional, logística y suministro. Te pregunto, ¿cuál de estas situaciones académicas están más relacionadas con el comercio exterior o con el comercio internacional?
Haga de nuevo opiniones, por favor. Buenas noches. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Disculpe. Sí, se la repito. Con estas tres situaciones que usted ve en la diapositiva, señor Jorge, le plantea tres cosas. Los negocios internacionales, el comercio exterior y aduanas, y el comercio internacional, logística y suministro. La pregunta es, si hemos dicho que el comercio exterior o internacional puede ser el ingreso o la salida de bienes y servicios, yo te pregunto ahora, ¿estas situaciones dónde encajan mejor? ¿En el comercio exterior o en el comercio internacional? Yo considero que en el comercio exterior, ¿Ya? ¿En el comercio exterior todas las situaciones o solamente una situación o las tres situaciones que planteo? todas en el comercio exterior. Ya, ¿de acuerdo? ¿Otra opinión, por favor? O por chat puede escribir, yo lo leo, no hay ningún problema. Miremos la anterior diapositiva para asociarlos. Los negocios internacionales, el comercio y aduanas, el comercio internacional, la logística y lo que es el suministro, se asocian exclusivamente al comercio exterior o al comercio internacional, o están divididas estas disciplinas, una al comercio exterior y otras al comercio internacional. Bien, vamos a darle una respuesta general para que me entiendan. El comercio exterior, como el comercio internacional, ambos hacen intercambio de bienes tangibles e intangibles. Ambos. Ambos comparten la situación del ingreso y la salida de los bienes y de los servicios. Pero la situación que plantea la especialización en negocios internacionales, comercio exterior y aduanas, o comercio internacional, logística y cadena de suministro, es que muchas veces alguna de estas carreras está más enfocada en una situación que en la otra. Por eso, si queremos entender la diferencia del comercio exterior internacional, nos plantean que ambas comercializan bienes y servicios, y se lo voy a demostrar para que puedan entenderlo con el ejemplo anterior. Mire la respuesta al ejemplo. El comercio exterior como el comercio internacional, bienes y servicios, hacia el interior del país y hacia el exterior del país. Pero el comercio exterior está ligado enteramente a la parte tributaria interna del país. Quiere decir que cuando nosotros estudiemos o desarrollamos el tema de la tributación aduanera peruana, estaremos hablando de los porcentajes del ad valorem que lo sacaremos de haber clasificado en el arancel de aduana un determinado elemento con un código, el cual nos permite entender que al entrar al país debe pagar entre un 6%, un 0% o un 11%. Entonces estás hablando de comercio exterior. Pero si hablas de comercio internacional, estás hablando de lo que el Estado peruano ha suscrito con los países. Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, esto plantea dos situaciones muy claras. Cuando tengas un despacho, el dueño o el emprendedor o el negociante te va a plantear cuál situación le conviene mejor en el caso de tu atención como el empleado técnico o profesional. Y entonces te puedes dar cuenta que tienes dos maneras de atender: aplicando la regla dada por el país o aplicando la regla del país negociando con los demás. Por eso el comercio exterior del comercio internacional son distintos en su tratamiento. Me refiero al tema de pagos. ¿Se entendió la respuesta? Si no, para volver a repetir, porque voy a continuar antes de entrar a la parte operativa, que es el tema de desarrollo que me piden.
¿Alguna pregunta, alguna duda para detenerme aquí y no seguir avanzando? Sino que lo principal es que todos podamos tener la misma idea y que no nos vayamos perdiendo. Bien, Joaquín me dice que se lo explique de una manera más práctica. Bien, Joaquín, pongamos como ejemplo mi smartphone, ¿de acuerdo? Pongamos el smartphone como ejemplo. Si yo compro el smartphone de una página, a ver, de nuevo la pregunta, por favor, no la leí, Jorge. Preguntaste. Bien, se lo explico de manera general. Tome nota o tome atención. A ver cómo saber en qué momento aplicar cada comercio. Muy bien. ¿Cómo aplicar? Ya, muy buena pregunta. ¿Cómo aplicar? Ya. Usted va a estar acostumbrado a escuchar en las personas al cual va a atender la palabra costeo. Otras personas utilizan el elemento cotizar. Y eso le pasa a usted en el día a día. Usted cuando tiene dinero y va a un lugar, lo que va a hacer primero es preguntar el precio. Y al preguntar el precio, lo que va a buscar es la forma en que va a negociarlo. O lo negocia de repente con descuento, o lo negocia por lo cotidiano de la rebaja propia que le da una persona sin necesariamente tener una entrada como una tarjeta. Pero en el ámbito que vamos a desarrollar nosotros, el cliente compra esto, lo compra, ya lo compró. Pero tú debes entender que tienes dos situaciones: tratarla con el comercio exterior o tratarla con el comercio internacional. Esta situación que me preguntas de cómo identificarla parte de la opinión que tiene en primera situación el dueño o empresario. Él compra, lo presenta a despacho, que es la palabra que figuró primero, y te dice, bien, yo quiero que este producto lo ingreses al Perú. Entonces debes plantearle, si es por primera vez, cabe la opción de darle las dos como consulta. Si ya ha traído, hay que analizar en los documentos de su declaración cuál ha aplicado. Y entonces, en el análisis de los documentos que te da o en las declaraciones que ya ha hecho anteriormente en un despacho de compra hacia el país o fuera del país, podríamos entender cuál aplicó. Si en tus documentos de Perú encuentras que él ha pagado tributos como el 0, el 6, el 11, estás hablando del comercio exterior. Pero si ves que el señor no quiere pagar el 6% peruano y decide que nos acojamos al tratado Perú-China, porque lo estoy comprando en la página de Express, entonces estás aplicando el comercio internacional. Bien, hasta ahí, de nuevo repito, ¿se entendió? ¿No se entendió? Profesor, una consulta, o más que todo Dígame. claro, una consulta, a ver si yo lo he entendido. Mire, y lo que usted nos está comentando es bien, bueno, es bien cierto, ¿no? El comercio exterior se rige a tributos internos y ¿Correcto? el comercio internacional a tratados. En el Sí, correcto. caso, yo he tenido la oportunidad de ver unos temas en una empresa donde he trabajado, cuando pedimos un beneficio, la restitución del derecho arancelario del droga, hay dos opciones, ¿no? Traemos un insumo al extranjero, podemos, si nos acogemos a un tratado de libre comercio con China, no vamos a poder Beneficiarse. beneficiarnos, o si no, tomamos la Correcto. otra opción. Ese es el Sí. patrón que usted nos quiere dar a entender, ¿verdad? Sí, correcto. Es el patrón principal. Porque este patrón le da la oportunidad a usted, como a cualquiera que esté empezando a, digamos, ser consultor del negocio. Porque desde dentro del trabajo, como empleado, usted solamente va a hacer lo que el dueño dictamina en una agencia aduana. Pero si usted recibe una persona, entonces puede plantearle, yo te lo puedo realizar como siempre lo has hecho con los tributos internos o lo negociamos con el tratado que ha hecho Perú con el país al cual tú has comprado tu producto y perteneces, siendo tema originario o oriundo. Entonces, hay dos opciones, dos consultas, dos situaciones diferentes de tratar el ingreso o la salida de un bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna opinión libre? O se puede poner otro ejemplo, se puede seguir entendiendo para poder entrar de lleno al tema de operatividad, porque acuérdense que estamos en este momento en la parte del preámbulo que me va a permitir entrar a la operatividad de manera uniforme con los criterios con todos ustedes. ¿Alguien que no haya entendido, por favor? Jorge, Soriano, Jorge Acosta, Joaquín, alguien que no haya entendido, Marta. ¿Algo que no queda claro?
Recuerda siempre esto que te he planteado. Todo claro, muy bien, Axel Saavedra, muy bien. Entonces, como ya está claro, date cuenta que tiene siempre dos opciones. No es una, son dos. Comercio exterior y comercio internacional. Dos situaciones. Veamos. Entonces, en el comercio exterior, los tributos locales del Perú. Debes estar siempre atento a lo que publique el MEF en respecto al arancelario, porque justamente la situación del COVID actual planteó que productos que ingresaron al país que estaban en 6 pudiesen ser adquiridos en el ingreso con 0. En cambio, los tratados se rigen por esta palabra que es muy importante, que tienes que aplicar siempre, la desgravación arancelaria. O sea, tienes que ver y leer el tratado que Perú ha suscrito en un determinado tiempo para poder dar la rebaja y llegar al total del acuerdo, que será 0, como lo tiene el comercio exterior en tu tributo interno en el país. Bien, continúo. Entonces, ¿pero cómo aplica el comercio ante la situación del comercio exterior y el comercio internacional? Entonces, lo puedes aplicar de la siguiente manera: de persona a persona, de empresa a empresa o de país a país. Por eso hablamos, y lo vamos a ver de repente dentro del contexto del desarrollo, que tenemos ferias, rondas y misiones incentivadas por el Estado. Estamos hablando de país a país, pero del país a país que lleva una empresa. Pero también hay situaciones como el cambio de venta que tiene AliExpress o tiene la página de China, de Alibaba, de que puede tratar una empresa con una persona, no necesariamente con una empresa, de empresa a empresa, sino que puede tratar el vínculo de enviarte el producto, siendo una empresa, una persona, por muy poco que compres. Entonces estamos hablando de un tipo de ofrecimiento de venta que es imperativo conocer dentro del proceso de comercio como B2B, Business Commerce y Business to Business Business. Entonces el comercio ha cambiado. Antes se compraba o se vendía al por mayor y ahora no. Las empresas directamente pueden vender un producto, dos productos, tres productos, no importando la determinada cantidad, permitiéndote cumplir el envío directo para poder mover la rotación de los inventarios de los productos que ha podido crear. El comercio ha variado, ya no es de grandes, ya no es de unos pocos, sino que el comercio es muy abierto y es el preámbulo que te daba del premio Nobel Joseph, que decía que justamente las fronteras se rompieron, pero con Donald Trump, en esta guerra comercial que se sitúa entre China y Estados Unidos, plantea un replanteamiento de nuevo, que hay un retroceso en la economía y lo estamos sintiendo los que estamos viendo el comercio con el incremento de los fletes, con el incremento de los servicios. Sin embargo, el producto se mantiene bajo en las páginas de presentación de venta, pero el pago, el gasto, el servicio se está encareciendo debido a las guerras comerciales que se están dando. Ahora sí, ya me permito a esta hora entrar con usted al tema de la operativa del comercio exterior. Espero que el preámbulo nos haya puesto a todos de alguna manera en la idea principal. Ya tenemos la diferencia del comercio, tenemos clara la palabra comercio, tenemos cómo puedes aplicar el comercio, tenemos claro que el lenguaje coloquial debes conocerlo, todos los elementos o productos debes darle o conocer el nombre. Puedes llamarlo acá plátano, o en el Ecuador banano, en la selva inguiri. Entonces cambia el nombre. En las provincias hay productos que los conoces como boimanto y yo lo conozco como tomatito cimbón. Entonces son nombres oriundos, coloquiales, con el cual no te servirían de mucho poder comercializarlo porque es un lenguaje coloquial. A lo que queremos llegar es a un lenguaje técnico. Bien, entonces ya me permito entrar a esta hora a la operativa del comercio, que es la parte medular, que ya puedo desarrollar con usted con ideas claras. En la operativa del comercio me piden desarrollar sesiones internas, como la operativa del comercio, la compra-venta, los Incoterm, los medios de pago, el transporte, el seguro y los organismos internacionales. Hoy vamos a tratar de manera general la operativa para entender y dar pie a las siguientes sesiones, que será la clase siguiente el día de mañana. El preámbulo de operativo yo lo parto de esta manera. Digo, es necesario e importante que identifiques el escenario. ¿A qué escenario me refiero? A lo que te comenté en la anterior diapositiva, el comercio. Siguiente, en que concurre una dinámica de nuestro producto por adquirir. Y es imperativo identificar quiénes son los que participan. Esto es un elemento muy importante para los que conforman el grupo del dueño, el negociante o el emprendedor, que identifique los sujetos que van a participar en la compra de su producto y del lado del empleado, de quienes nos brindan los servicios. Y también los escenarios.
porque dése cuenta, le voy a poner unas palabras que no es lo mismo. No es lo mismo comprar en oferta que comprar en remate, que comprar en descuentos. Hay situaciones, y eso lo vas a ver muy a menudo cuando entres a la página de compra internacional. Ahora, yo he nombrado siempre sujetos, no he dicho personas en ningún momento, porque el sujeto es el término a manera general que no describe su obligación. Y como no describe su obligación específica o general, entonces al tener su requerimiento de obligación general, entonces ya tenemos el nombre de persona o empresa. Ahora quiero que veas algo que es importante para que tomes en cuenta de aquí en adelante. El transporte se desarrolla a través del medio y modo. Debajo, la parte final, de bancos, pagos, se desarrolla por medio de métodos y formas. Los almacenes, dice entre paréntesis, depósitos, la administración aduanera y dice instituciones locales e internacionales. Ahora, voy a desglosarlo al tema que nos compete hablar todo de una manera uniforme, y es lo siguiente, lo que ves en negrito. Cuando hablas de transporte, en este campo del operativo del comercio, no vas a decir barco, no vas a pensar en el turismo, porque esta carrera no va abocada al servicio de la persona cuando ingresa al país, que es el turismo, sino que hablaremos de naves, no hablaremos de aviones, hablaremos de aeronaves. Pero más que saber qué tipo de nave o aeronave es, que también es importante en el momento de vender o traer, es hacia dónde va. Por eso decía que es muy importante ir hacia atrás y permitirnos entender hacia dónde va, cuál es el escenario. El escenario marítimo es el 118, el escenario aéreo es el 235 y el escenario terrestre o postal sería el 244. Entonces tú vas a ver en los documentos, no vas a ver el nombre. Lo que vas a ver es el escenario donde vas a desarrollar. Por eso vas a muchas veces encontrarte con un cliente que dice, yo trabajo mis despachos con marítimos, 118. Bien, pero tienes en el Callao 2 puertos, muy de norte, muy de sur. Dice, yo trabajo con lo aéreo, ya es el 235. Entonces es muy importante que al momento de identificar un producto de un dueño, un negociante o un emprendedor, es identificar el escenario en el que a través del medio y modo se va a desarrollar. Otro importante tema, almacenes. No decimos almacenes, porque almacén es donde guardas cosas, y eso lo podemos aplicar acá en el suministro. Lo que vamos a llamar es depósitos, porque justamente cuando vayamos a estudiar regímenes aduaneros, que es un término que no figura en la ley, que te pediría que puedas investigar por qué no está la palabra regímenes aduaneros, pero están mencionadas dentro de la ley, que hablamos de depósitos. Vas a escuchar en el ardid del laboral siempre, oye, está en el depósito temporal. Oye, no, está en el régimen de depósito aduanero. Oye, está en un depósito franco. Oye, un régimen en depósito postal. Es un depósito courier. No dice almacén. Almacén engloba la manera general. Hoy estamos hablando de la manera específica con el término depósito. Si vamos a hablar de operadores, y ya no menciona la palabra sujetos, entonces vamos a identificar el sujeto, perdón, que va a despachar, el término coloquial sería atender. Lo que yo he comprado, lo que voy a vender, sería un agente de aduana. Entonces ya no es sujeto, sino es operador. Si hablo de un almacén, tiene un nombre, ANSA, ¿no? Entonces diremos su operador. Entonces, la palabra operador es el término con el que vamos a empezar a identificar, y ya no llamaremos sujetos, sino operadores a todos los sujetos que intervienen de alguna manera el ingreso o salida de nuestros productos. Pero la pregunta siguiente es, si al ingreso, ¿quién lo atiende? ¿La administración aduanera, SUNAT o aduanas? Quienes somos un poco más viejos, recordamos que el señor Alberto Fujimori fusionó la aduana con la tributaria y éramos SUNAT/A. SUNAT tributos, SUNAT aduanas. Pero con el señor Humala, con la ley de fortalecimiento de la administración aduanera, determinó pues que el campo de la palabra administración aduanera era el término que debíamos identificar para la aplicación de lo interno y del comercio. Entonces, si hablamos de interno, que te cierra en el local, hablamos de SUNAT, tributos. Si hablamos de la intervención de lo que has comprado en el ingreso o la salida, hablamos de aduanas. Entonces, por eso es importante que al hablar de administración aduanera, tenemos que situar con quién estamos tratando, con la tributaria o con la de comercio, que es la aduana. En el tema de bancos, que ya vi una respuesta cuando hablábamos del comercio y tú escribías, hablamos de la participación de los bancos, y lo vamos a ver en regímenes aduaneros
donde desde Kuczynski y Toledo plantearon que todo se lleva a través de la bancarización. O sea, no pasa nada si el banco no está de intermediario para denominar la buena fe, ¿no? Para el tema del presunto lavado de activos o enriquecimiento ilícito de patrimonio no justificado, que dentro del derecho se examinan como un servicio. ¿Se escucha? ¿Se escucha lo que estoy comentando? Sí, profesor. Sí se escucha. Bien, de acuerdo. Entonces, pero ¿qué pasa con la parte que yo he puesto institución local o internacional que hablábamos, que ya he mencionado? Es que, supongamos, a ver, pongamos un ejemplo. Una bebida, para ser aceptada como tal, puede darse que puede ser para el consumo humano y no humano. Es decir, hay alimentos para los animales y hay alimentos para las personas. Entonces, ese elemento que entra a un país o quiere venderse a un país, hay que darle una determinada relación, como en el caso de los lentes, sujeto, uso y aplicación. Si yo voy a ofrecer algo, alguna institución local va a intervenir. Es por eso que existe, si eres padre de familia y compras un juguete, en vez de mirar si el juguete es de Mattel o es de una empresa de marca reconocida, tendrás que fijarte que si el elemento ha sido pues visto o dado por buena fe o permitido su ingreso o salida, digamos en los términos de vender hacia otro país, que DIGES ha permitido que tú lo que certifique que esté en buen estado, que tu hijo lo puede usar, que tú lo puedes comercializar. En cambio, si voy a traer un medicamento, como está de moda, poniendo la vacuna rusa, a ver si nos funciona, o los norteamericanos nos meten placebo en las venas, tenemos que determinar si la institución local lo tiene como tal previsto como que es inocuo, es decir, que es para humanos. Entonces, por eso que siempre vas a encontrar que uno de los elementos principales que vamos a trabajar nosotros, de repente en esta clase, y si no es en la envase de embalajes, es determinar el rotulado con el permiso de la entidad competente o denominado sector. Por eso pongo la institución local o internacional, es importante. Entonces, en este preámbulo de 6 elementos, tienes que tener bien claro que no hablaré de barcos, tampoco de naves, aunque en transporte que me toca de hablar contigo, de repente mencione la capacidad o los elementos grandes. Lo importante es identificar los escenarios en los que se van a poder identificar el ingreso. En los almacenes no hablaremos de almacenes como términos generales, diremos depósitos. Cuando un cliente trae algo dirás, oye, ¿qué pasó con la carga de mi cliente? Ah, está en depósito temporal. Ah, ya sé que es un depósito. Pero no, ha decidido que por vínculo de no poder tenerlo o pagarlo, lo manda a un depósito de régimen aduanero. Ah, está hablando de depósitos, no estamos hablando de almacenes. Entonces, a partir de hoy, entre nosotros debemos tener un lenguaje uniforme, un lenguaje técnico. No debemos deslindarnos del lenguaje coloquial, debemos aplicar el lenguaje técnico, que es muy importante. Por eso debes entender que entre los técnicos, los profesionales, los académicos, cuando nos dirigimos a los dueños o emprendedores, no hablamos con tecnicismo. Debemos entender el lenguaje coloquial para llevarlo hacia nuestro lenguaje y poder desarrollar con efectividad el denominado despacho y así evitar tener una intervención de la administración en la cual vamos a tener que poner un reclamo a la situación que nos ha observado. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna opinión que se necesite aclarar? Porque a partir de ahora ya estamos en el propio tema de la operatividad. ¿Preguntas, opiniones? Bien, Jorge nos dice, Acosta, todo claro. ¿Otras opiniones, por favor? Si no está claro, hay que explicarlo bien. Marta Vargas dice que todo bien. Otra persona, por favor. Joaquín Noriega nos dice que todo está bien. Si alguien tiene dudas, por favor manifiéstelo para no avanzar y que te quedes en la duda. Es importante que todos lleguemos a un mismo conocimiento en el que podamos compartirlo. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien tiene duda? Edgar me dice que todo claro. Bien, si todo está claro, si todo se ha podido entender, permítame pasar a la siguiente diapositiva porque ya estoy con usted en el tema del desarrollo llamado operativa del comercio. Ojo, ¿sí? De Carlos Eduardo, ¿podría explicarlo otra vez? Por supuesto, no hay problema. Bien, Carlos Eduardo, vamos a explicarlo de manera general para todos, ¿ya? Para que todos no nos vayamos a perder.
El primer tema, transporte. Hablamos de medio y modo. El barco navega por el mar. Medio y modo. Sabemos que el barco o la nave usa el medio, el mar, pero no es lo importante por ahora. Lo importante es saber hacia dónde va, o sea, a dónde llega y a dónde va. Te interesará mucho saber si llega a la marítima 118, te interesará mucho si la aeronave está cumpliendo y estamos usando el servicio de la 235, y si hablamos de postales o courieres, estamos hablando de la 244. Si vamos a hablar de dónde están las cosas ubicadas, de repente pasas por Ventanilla, pasando Pesquero, y ves grandes denominados almacenes, para nosotros serían depósitos. Depósitos que guardan temporalmente las cosas, o depósitos que lo guardan por un tiempo, o depósitos que son zonas especiales, zonas de frontera como Tacna, Tumbes, o pasa por la Colonial, Puente Colonial Fawcett, o por la Tomás Valle y ves a Serpos, y entonces dices depósito, Serpos. Pasas por la carretera Ventanilla y ves a DHL, entonces dices depósito courier. Entonces no decimos almacén, decimos depósito. Y dentro del ámbito de la ley solo conocemos 6. Cuando hablamos de operadores, me estoy refiriendo a un ejemplo claro que voy a poner. Tú de repente estás en el transporte, miras por la ventana y te asomas y pasa un vehículo grande con un contenedor llevándolo y dice operador logístico. Y ahora te planteo una situación que vamos a entrar en regímenes. Tú dices, pero la palabra logística es una cadena de servicios asociada entre varios, pero la ley no dice operador logístico. Pero con el cambio de la nueva ley que plantea, la aduana en estas nuevas modificaciones ya encajó a varias dudas y vacíos que habíamos tenido. Por eso que ahora digo, agente aduana es un operador, un agente de carga es un operador, un depósito es un operador, una empresa de transporte es un operador. Entonces hablamos ya con nombres propios, operadores. Tú vas a trabajar para un operador, de repente trabajas para un agente de aduana. Tú trabajas para un operador, un agente de carga. Tú trabajas en un operador, un depósito temporal, un depósito de vacíos, un depósito de régimen de guarda. Tú trabajas para una nave vendiendo fletes. Yo estoy trabajando para un operador de transporte de carga marítima o aérea, denominado transportista, o el que de alguna manera vende el producto del primero, llamado agente de carga. Si hablamos de que cuando compro el bien del bien y lo ingreso, alguien tiene que intervenir. Y alguien que tiene el poder, la potestad, de la aduana. Entonces, pero cada cual, hablamos de la aduana, hablamos de la aduana o hablamos de SUNAT. En el caso del pago del tributo, hablamos de los agentes económicos, los bancos que prestan la prestación del servicio. Y si hablamos de instituciones locales, hablamos de aquellos que de alguna manera dicen que esto cumple los estándares para poder usarlo, como una bebida, como un smartphone o algún otro elemento que esté relacionado con el estado y consumo. Bien, ¿cuál es la inducción? He dicho la palabra producto. Desde que he empezado la diapositiva, desde que he empezado la sesión, no he utilizado los términos que ves a continuación. He dicho producto. Te he puesto una imagen y yo quisiera saber a manera general cuál es tu opinión o diferencia que encuentras al ponerte esos términos como mercadería, mercancía y producto. Porque aquí vamos a cambiar el lenguaje. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia que encuentras tú que vamos a aplicar entre producto, mercadería y mercancía? José Castillo dice que vendría a ser lo mismo. Bueno, en la forma, claro. Pero en el ámbito, recuerda, de su aplicación o uso, cambia. Por eso que puse el ejemplo inductivo de las gafas o anteojos. Tú si vas a Gamarra, la gente no dice productos. Producto dice que compra. El que produce se dice mercadería. Pero ¿cuándo se dice mercancía entonces?
¿Alguna opinión? Vamos, que es importante. Recuerda que lo que estamos por desarrollar no trabaja en el ámbito coloquial, trabaja en el ámbito del derecho. Y por tanto, a ver, Jorge Acosta nos dice, claro, para hablar técnicamente en trámites aduaneros, correcto, claro, porque lo que estás estudiando está en el ámbito del derecho, no está en el ámbito coloquial. Carlos Eduardo dice, profesor, está mi señal. Debe estar mala. Bueno, que creo que el internet está un poco lento. Bien, ¿alguna otra opinión? Porque ojo que no puedes escribir a la administración en una intervención, ya sea poner el nombre que no es apropiado, tienes que poner el nombre técnico cumpliendo las disposiciones que estamos realizando la actividad del comercio. ¿Alguna opinión? ¿Por qué mercadería? ¿Por qué mercancía? ¿Por qué producto? A ver, de nuevo, por favor, no pude leer vuestro mensaje. ¿Cuándo es mercadería? ¿Cuándo es mercancía? ¿Cuándo es producto? ¿Opiniones? ¿Alguien quiera comentar? ¿Un escrito? Te puedes dar cuenta que el término mercadería con mercancía connotan un término de raíz que es lo mismo, merca, no de ahora en el Callao, de la droga, sino acá es mercadería, mercancía. El término producto subyace en haberlo producido. Si yo soy una empresa, como mencionó ustedes, que al traer un insumo para agregarlo a algo que estoy haciendo en el país, estoy creando un producto, produciendo algo. Por eso desde el elemento de la producción, lo que tenemos son productos. El elemento producto a ser comercializado internamente dentro del mercado, entonces se convierte en una mercadería, un bien común de ser identificado siempre bajo un nombre marquetero o un término coloquial. Por ejemplo, tú estás yendo y pides un antiinflamatorio y no vas a pedirlo por su nombre técnico como diclofenaco sódico, lo pedirás como dolucorralán. Si vas a pedir un Apronax o si vas a pedir un antipirético, vas a decir Panadol. Pero siempre dichos elementos connotan una parte técnica. Entonces, esa diferencia es lo que hace que sea una mercancía. La mercancía es el bien susceptible de ser entendido a manera del comercio de todos por igual. Por eso que cuando puse el nombre móvil, smartphone, teléfono, entonces estábamos hablando de nombres coloquiales, pero uno de ellos connota que va a ser el elemento del cual puede entenderse como mercancía. Por eso que es importante que aquí a partir de ahora, lo que vamos a realizar, las actividades realizadas al comercio, no hablaremos ni de productos ni de mercaderías, sino hablaremos de mercancías, elementos que son identificados por sus características y que conllevan a ser entendidos, como va a ser el curso de nomenclatura y valoración, como una mercancía. Bien, ¿todo claro? ¿Se te pudo entender o se vuelve a repetir con un ejemplo nuevo para esta inducción que necesito pasar a una segunda diapositiva para poder desarrollar el tema de la operatividad? Profe, disculpe, una pregunta. Dígame. Sí. Entonces, en otras palabras, mercancía sería un término más general en el ámbito aduanero. No, en el término de aduanas, cuando hablamos de traer algo o ofrecer algo hacia el exterior, estamos hablando de mercancía.
un nombre técnico. Le pongo un ejemplo. Usted le dice plátano. De repente la palabra plátano no es el lenguaje que utiliza el arancel. De repente la arancel lo conoce como banano. La selva le dice inguiris. Entonces, los elementos coloquiales tienen que llegar a su elemento sustancial, que es el nombre técnico, con el cual lo vamos a conocer todo. Son nombres Ah, ok. técnicos. Ok, Claro. ok, entiendo. Ya entendí. Gracias. Sí, claro. Correcto. A esto le llamamos lapicero, pero el nombre técnico sería un bolígrafo. Entonces, a eso que yo voy. El término coloquial debe desaparecer para aparecer su nombre técnico con el cual podamos ser identificados entre el que me vende o el que me compra, y así las aduanas lo entienden también, y sería la palabra mercancía, nombre técnico que damos a las cosas para identificarnos entre todos. Profesor, una consulta. Sí, Entonces, el término de mercancía yo lo entiendo, ¿no? Como que la mercancía nos sirve para estandarizar y colocarle un nombre que entre las diferentes aduanas de diferentes países a nivel mundial hablen en un solo idioma, ¿no? Es eso lo que nos trata de decir. sí, correcto. Eso llegaremos a entender en la clase de nomenclatura. El nombre con el cual todos los que estamos en el comercio exterior internacional lo conocemos a los bienes que has creado como el producto, a los bienes que comercializas en tu mercado interno, pero cuando quieres venderlo hacia el exterior o traerlo hacia el interior, el nombre se convertirá en mercancía, un nombre estándar. Ok. Bien. Bien, entonces si no hay alguna pregunta, permítame pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, entendiéndolo, no hablaremos de productos, sino hablaremos de mercancías, no de mercaderías. Te muestro la diapositiva. Mercancía. Casi todo. Descargar y hacer las prácticas, porque esta parte del arancel es práctico, no va a haber teoría. Tú ya tienes el libro, hay que ser muy práctico. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo a través de este medio cómo es más efectivo una clasificación arancelaria. ¿Ya? Siguiente, la mercadería no hablaremos. La mercadería es lo cotidiano, lo que vende día a día la gente, ¿no? O en el mercado local, en un supermercado. Ese nombre no utilizamos. Nosotros utilizamos el término mercancía. Ahora, mira esto que es importante. Esta diapositiva la he creado con el fin de poder establecer el correcto lenguaje en los diferentes ámbitos. Si estás hablando de documentos, si tienes una factura comercial, tienes un documento de transporte, el ámbito documentario dice prácticamente que el que suscribe el envío y el que lo recibe es consignante o consignatario. Más de esto que es importantísimo. Si tú quieres dar un escrito a la administración de aduanas diciendo que la factura comercial está correcta, es porque establece que tú estás diciendo que quien recibe es y quien acepta es. Entonces quiere decir que entre consignante y consignatario, entre que envía y el recibe, esos son los nombres que utilizamos en el ámbito documentario. Si hablamos del ambiente local, del ámbito local, donde está la mercadería, hablaremos de vendedor y comprador. Pero si hablamos de que este bien que yo he podido fabricar siendo una mercadería y lo quiero vender hacia el exterior o lo quiero traer hacia el interior, yo seré un exportador o un importador. ¿Hasta acá se entiende la diapositiva? Porque quiero pasar a la siguiente Exportador. para seguir Sí, complementando el profesor. vocabulario. ¿Sí? Dígame. He puesto en líneas verticales, cruzando las horizontales, para entender que es lo mismo. Mire, consignante es igual que vendedor y vendedor es igual que exportador. ¿Solo dónde cambia? En el ámbito. Si hablas de papeles, y lo que reviso yo en papeles cuando recibo una factura, es ver si el consignante y el consignatario están claramente establecidos. Si estás ofreciendo algo local, yo diré, tú eres vendedor y yo comprador. Pero si yo voy a vender o yo voy a traer, ya no voy a decir vendedor o comprador. Eso es para aplicar al curso de ventas, al concepto de estudio de mercados. Yo voy a hablar en los términos Claro. aduaneros como el exportador Claro, y el importador. exportador, No vamos a utilizar el importador. término vendedor y comprador. Correcto, eso es lo que vamos a utilizar a partir de ahora, ¿ya? El exportador y el importador.
No hablaremos de vendedores o compradores. Puta, Mama Hadin, ¿dónde está? Siguiente diapositiva para que paso a la siguiente diapositiva. Puta, Hadin está que nos caga, cao. Sí, de acuerdo. Entonces pongo detrás, ¿de acuerdo? Para que pueda tomar la diapositiva anterior. Ya está. Esto es importante porque cuando nosotros conversamos o tratamos un problema, siempre revisamos los ámbitos. Es importante revisar el ámbito. Pero tenemos un lenguaje, ¿no? En el lenguaje médico, viene una persona y te dice, me han dado un catch, recibe un combo. El médico dirá, la consecuencia del combo o el catch es un golpe, en su término. Y lo que yo dice, yo tengo un moretón, y él dice, tú tienes un hematoma. Entonces es importante que en el momento de expresarnos, para poder hacer más efectivo nuestra relación en el comercio, es hablar el lenguaje técnico con los nombres apropiados según el ámbito en el que éste se desarrolla. Entonces, si ves papeles, facturas, consignante, consignatario. Si estás en el mercado de la mercadería, vendedor, comprador. Si estás por vender o por traer, vas a decir exportador e importador. Bien, puedo continuar. Como puedo la siguiente diapositiva para seguir explicando porque hay más términos que tú debes adecuarte. Estos términos, por si acaso, no están en el texto de la ley de aduanas, sino que son términos que necesito que tú lo identifiques para poder. Sí, se pierde un poco el audio. Exportador, importador es si tú vendes o tú compras desde el exterior o hacia el interior. Vendes del interior hacia el exterior. Que yo compro. Bien, Oscar. Entonces procuraré que mi audio se pueda escuchar de más apropiadas. Bien, continúa sin perder el audio. Sí, correcto, se pierde un poquito el audio. Sí, correcto. Sí, sí, correcto. Ellos podrían apagar los audios para poder oír, de repente se escucha mucho eco. Yo he apagado el mío, en general, para que todos podamos escuchar. Bien, el segundo punto es entender. Pero vamos al plano que de los dos sujetos que dije, el dueño, o el empresario, o emprendedor. Cuando este sujeto ¿escuchar ahí? ¿Se escucha? Ay, sí, se escucha. ¿Se escucha? De acuerdo, ¿se escucha mejor ahí? Sí. ¿Sí? Ya, de acuerdo, bien. Entonces, vamos a decir, cuando tú decides comprar, el ejemplo es así, si tú vas a un comercio local y le compras algo a alguien, ese alguien te puede dar dos maneras de atenderte. O te da un documento que dice en él contener lo que has comprado, o no te da nada. Generalmente nadie te da nada en los mercados locales, ¿no? Nada, ni factura, ni nada. Ahora, pero en el comercio del exportador, el importador, sí necesitamos sustentarlo, no solo en el documento de la factura comercial, sino en la medida de lo posible que nos establezcan contratos, que nos establezcan que hay una relación.
y que por tanto, entonces, hablaremos de las partes. Por eso, la siguiente clase que es compra-venta, hablaremos de las partes. Permíteme compartir, de nuevo se ha ido. Acá. Acá sí, ya está. Bien. Es imperativo, necesario, tener un medio que sustente lo que he pagado. Y la única manera que podamos sustentar lo que yo compro y al precio que declaro es tener un contrato de compra-venta. Lo veremos en la siguiente clase, que es mañana, el contrato de compra-venta. Ahí nos vamos a llamar las partes. Las partes. Cuando estamos suscribiendo a algo formal por comprar algo, las partes. Por eso cuando lees un contrato de arriendo, dicen las partes. No dice arrendatario, arrendador, generalmente dicen las partes. Y después te identifica, ¿no? El arrendador y el arrendatario, y ahí figura recién tu nombre, tu DNI, tu ubicación. Pero esencialmente, en la compra-venta, que también es un ámbito del derecho, implica mucho conocer que el vocabulario se llama las partes. Los mercados. Cuando yo voy a vender algo, la denominada mercadería, se da dos situaciones que debes conocer el término si vamos a estudiar, vamos a hacer la clase de estudio de mercados o ventas. Vamos a decir ofertantes y compradores. Pero si a la aduana le quiero decir que ingresé y me vas a cobrar 0, 6 o 11, no vamos a situarnos en que yo soy comprador vendedor, yo soy exportador importador, sino que nos va a la aduana nos va a decir qué eres. ¿Eres una persona natural, la que tiene DNI, o eres la persona jurídica, la que tiene una empresa? Por eso ese ámbito de la persona o sujeto pasa a ser identificada como una persona natural o como una persona jurídica. Y eso lo vamos a ver también en la clase de compra-venta, porque necesitamos que te identifiques si eres natural para comprar o eres jurídico para comprar o vender. Bien, hasta aquí se entiende. Creo que alguien levantó la mano. Si puede opinar, no puede usar el micrófono para poder escuchar su opinión. Yo alcé la mano, pero... Sí, dígame, haga la pregunta. Si no se ha entendido algo, lo puedo explicar porque estas partes son importantes. Ahora estamos significando las personas en su ámbito, cómo debemos llamarlas en la operatividad. ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Alguna pregunta? Bien, continúo, ¿le parece? ¿Puedo continuar? ¿Entendió? La idea es, tú debes decir el nombre correcto en el ámbito apropiado. A ver, Marta. Tú debes identificar a la persona en su ámbito apropiado. Mañana, que es compra-venta, no hablaremos de comprador-vendedor, porque esa es la acción. Lo que vamos a hablar es de las partes. A las partes le haremos nombre. De repente hacemos un ensayo en un papel, asumiendo quiénes son las partes. Yo seré una de ellas, tú serás la otra. En él suscribimos la adquisición de un producto y nos llamaremos las partes, que serán identificadas con sus nombres comerciales o jurídicos establecidos de acuerdo a las reglas del país. Bien, la siguiente diapositiva que le muestro es hemisferios. El ejemplo más claro, sí. ¿Por qué pongo hemisferios? Por una simple razón. Para poder llegar de un lugar a otro, tú necesitarás medios y modos. Si yo le cito a usted en aduanas, y yo estoy en Chucuito, donde te voy a atender, o en la marítima, o en la aérea, y tú te encuentras, por decir, en Villa El Salvador, tú vas a tener que utilizar de repente tren. De ahí bajarte y tomar un bus. De repente tomar un metropolitano. De repente ya te das de animado y te metes en la bicicleta y quieres ser hombre verde para no dañar la ecología y esas cosas. O tienes dinero y usas tu transporte público, privado y vienes hacia acá, ¿no? O ya en la manera más agresiva te pones tu skateboard y te vienes hasta acá. ¿Qué está pasando? Estás haciendo que la acción de venir o enviar a través de diferentes escenarios, pasas por diferentes distritos. La mercadería se mueve en un solo ámbito. Cuando esta es ofrecida o traída hacia el interior del país,
vas a darte cuenta que va a tener que pasar de un país a otro, cruzar un hemisferio. Entonces, yo he puesto este ejemplo para que me puedas entender. Hay 3 hemisferios: el país de salida, el país de ingreso y el medio que debe cruzar alguien, al cual llamaremos más adelante como el del tránsito. Entonces, si yo me encuentro en el Perú y quiero comprar a la página de Alibaba y el producto que ha fabricado y que me lo va a vender hacia mí como una mercancía, se encuentra en China, entonces hablaremos del país de salida. La salida de ese mercancía hacia el país de ingreso se va a llamar exportación. Pero si yo estando del país de ingreso lo quiero enviar hacia el país de salida, entonces será el contexto de exportar e importar. Veamos los términos que también acá lo he puesto para que usted conmigo maneje el vocablo apropiado. El país de salida se le conocerá a partir de ahora como el país de la exportación o el país de la venta, ¿ya? Graba así impreso. El país de salida siempre será el país de exportación y el país de la venta. ¿Por qué necesito en operativa que tú manejes la palabra país de exportación, país de venta? Porque vamos a tratar el curso de valoración aduanera. En el curso de valoración aduanera no vamos a hablar de país de salida, vamos a hablar del país de exportación hacia el país de importación, eso dice el texto legal. Vamos a hablar en ejemplos del país de la venta, no vamos a hablar de otra forma, no vamos a mencionar a China, a Estados Unidos, no, vamos a hablar en situaciones hipotéticas para plantear soluciones hipotéticas a realidades existentes. El país de ingreso lo vas a conocer como el país de importación o el país de la compra. El que te vende y el que recibe, el país que te vende y el país que le compra, el país que ha sacado la mercancía, que es exportación, y el que recibe como país de importación. Pero en el medio está el operador, el del transporte internacional. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Una pregunta, alguna duda? Mira que estoy manejando puros términos, que lo necesito en el desarrollo de cada curso con su nombre apropiado. ¿Pregunta? ¿Todo claro, Oscar? Bien, bien. O algún a ver, no solamente una sola persona no puede opinar que está claro. Si alguien no tiene duda, todo claro. Marta, Jorge, todo claro, correcto. ¿Alguien más? Pues bueno, somos como 16 participantes. Jorge, correcto, todo bien. José, perdón, disculpe. José. A ver, otro demás. Axel, todo bien. Bien, sí, creo que estamos la mayoría. Entendiéndolos aquí, yo te voy a poner una controversia más, que quiero que en estos minutos que no quedan me las puedas resolver. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Mira, sabemos que el país de salida es el país de exportación y la venta. Sabemos que el país del ingreso es el país de la importación o de la compra. Ahora, yo te pongo este problema, para que lo entiendas de aquí en adelante si vas a ser dueño o si vas a atender. Mira, ¿cuándo es país de origen? ¿Cuándo es país de adquisición? Vamos, levanten la mano, opine o escriba. ¿Cuándo es país de origen? ¿Cuándo es país de adquisición? ¿Cuándo es país de origen? Sí, muy bien, Carlos. Carlos, lo que le estoy preguntando es que si ya sabemos que el país de salida es el país de la venta o de exportación, yo le pregunto, ¿cuándo llamamos país de origen y cuándo llamamos país de adquisición? Marta nos comenta que es el país de origen es el de importación. Es como decirle a usted si está segura que el maíz es peruano. Por eso le voy a preguntar acá, ¿cuándo dices que es país de origen? ¿Cuándo dices que es país de adquisición? Profesor, ¿podría ser un ejemplo en el caso de algo que esté en el mercado peruano, ¿no? El calzado, A ver, calzado, ya, supongamos, ¿no? Una ya, zapatilla, un calzado de marca Nike. El país de origen es Estados Unidos, pero el país ya, de adquisición no, porque la patente pueden patentarlo en China, en Corea, y yo lo compro de ese país. ya, bien. Entonces, digámoslo, simplifiquemos. Si usted lo adquiere es adquisición y si usted lo produce es origen. ¿Está diciéndome eso o es otro el término? No, yo pienso que el país de origen es, no siempre el país de origen es el país de la adquisición, eso es lo que le quiero decir, ¿no?
No. Ah, correcto, sí, sí, eso sí estoy de acuerdo, porque en documentos como la factura comercial, donde factura figura el consignante consignatario, hay veces en los casos, y muchas veces se da que el país de origen también es el país de adquisición, pero en otros no, por el tema de logística, que el país de Ah, origen es uno y el país de adquisición es otro. Sí, correcto. ¿Otra opinión? Muchos hemos escuchado, creo, la palabra Made Profesor, in. Dígame, profesor, sí. sería el país de origen, sería el país de donde se despacha la mercancía. Ya, bien, sí. Y Y el el de origen y país, el de adquisición, perdón, el de origen, el de ¿ya? origen donde se despacha la mercancía. Y el país de adquisición, a donde va a llegar la mercancía, donde se va a distribuir. ¿Ya? Bien, ¿otra opinión? Marta nos ha dicho que el país de origen es el que produce. ¿Otra persona? Ñañita levantó la mano. Sí, diga, por favor. Diga. No, sí, sí entiendo. Bien. Bien, le pongo el ejemplo. ¿Lo que siembras es de origen o es de adquisición? origen. Origen. Pues, muy bien. ¿Lo que produces, origen o adquisición? Ah, Lo que produces, Adquisición. adquisición. ¿Qué produces? No, Tú origen, porque siembras y... Origen. Ya, Muy origen, bien, claro. correcto. Si yo siembro, yo produzco, lo declaro Made in, ¿no? Sí, claro. Cosechado, Claro. producido. sí, Entonces, muy bien. Entonces, cuando mires una factura comercial y el consignante con el consignatario tiene que estar declarado quién lo ha producido, quién lo ha sembrado, quién lo ha hecho, es el término propio. Pero no necesariamente el que lo ha hecho es el que lo va a tener como adquisición. Te pongo un ejemplo claro. Tú puedes comprarle a la página de AliExpress un producto y miras el dominio, y AliExpress está con CN, que es China, pero cuando te das cuenta en la factura comercial dice Miami, Estados Unidos. Entonces dice, pero ¿qué pasó? Yo pagué en China, China me ha dicho que lo ha hecho en China, porque dice Made in China, hecho en China, incluso dice en español, pero el envío sale de Estados Unidos. Entonces te puedes dar cuenta que lo que ha sido producido no necesariamente va a ser enviado desde ese lugar por el tema de tiempo, por el tema de transporte, por el tema de logística, por el tema de suministro, sino que lo posiciona en un lugar cercano a tu país y decide enviártelo desde ahí. Entonces, tenemos claro que lo que produce, lo que cosecha, lo que tú logras hacer con tus propias materias en un porcentaje mayor sería país de origen. Y aquel de donde es enviado y en la factura se consigna la salida distinto a donde se ha producido, tienes el país de adquisición. ¿Se entendió? sí, claro. Sí, Sí, seguro. profesor. Compraste en AliExpress, pagaste con en el dominio de AliExpress, el producto te lo muestra el chino y te dice, sí, Yang Shuan, te dice, sí, sí, mira, es hecho en China, aquí, en China, correcto, ya. Pero cuando sale el envío te llega en 15 días o en 10 días y te dice, pero ¿cómo es posible que de China me llegue en 10 días o en 7 días? Claro, pues no estaba en China, estaba en Estados Unidos, estaba en Panamá, y Panamá te facturó, Panamá o Estados Unidos te envió. Ese es el país de adquisición, el que te envía, el que te factura su salida, no necesariamente el que lo ha producido. Profesor, Lo que me ¿Bien? facturó Sí, digan. no sé si quería acotar, a ver, para aclarar algo también. Mire, yo trabajaba en Sí, una digan. empresa de conserva de pescado y también nos ¿Ya? pasaba eso. Nosotros exportábamos a España, ¿ya? Y ahí hay un bueno, en términos comerciales, ¿no? Un depósito, ¿ya? Pero ¿Ya? luego los asiáticos compraban nuestro producto de Chimbote, país de origen, en España, que era más cercano a ¿Ya? ellos. Ujú. Ese es el mismo ejemplo, ¿verdad? Claro, correcto. Sí, usted tiene su producto producido acá, pero cuando lo quiere vender a otro país lo posiciona en otro depósito y es comprado desde ese depósito y salido de ese depósito, pero la factura no sale que ha salido del Perú, sino sale del país que lo ha tenido para poder enviarlo. Por eso que muchas veces uno como liquidador de aduanas debe ver del término dónde fue producido y de dónde fue enviado. ¿Por qué? Porque va a pasar esto. Le voy a poner el ejemplo antes de terminar la diapositiva. Ahí está. En la declaración aduanera de mercancías, que es la DAM, o algunos dicen la DUA,
En la casilla 7.26, 7.27 nos dice la aduana claramente, tienes que decirme quién es el país de origen, quién es el país de adquisición. No te puedes equivocar porque la sanción y multa respectiva no te va a gustar. Por eso que decimos que el país de origen y el país de adquisición es imperativo en el momento de poder identificarlo en el documento comercial llamado factura o documentos equivalentes. Por eso es importante saberlo. Por eso en la operativa tienes que identificar el país de origen, tienes que identificar el país de adquisición. Y eso como dueño del producto se lo tienes que recalcar a quien lo recibe, que es tu operador, tu empleado, tu agente de carga, tu agente de aduana, sobre todo el agente de aduana, que tiene que declarar correctamente el país de origen y el país de adquisición, porque estos son dos nombres que van a ir, digamos así, inscritos en el documento llamado DAN, el cual la aduana lo va a leer. Y al ver que no hay coincidencia entre lo que dice la factura y lo que tú declaras con tu agente, te va a caer una multa. Por eso es importante conocer el término país de origen, país de adquisición. ¿Hasta ahí todo ¿De claro? cuánto es la multa, profesor? El del valor del Profesor, 0.1 de la unidad disculpe, impositiva tributaria. Ok, Claro. ya una UIT, está bien. Claro. Sí, todo se basa en la unidad impositiva tributaria por porcentaje determinados, pero ahora se basa en categorías A, B, C, el cual las empresas no quieren asumir el error porque Ok. se les cortará la licencia. ¿Y en qué categoría ¿Todo estaría claro? entonces? Sí, El agente de aduana, a ver, cuando es país de origen generalmente suscriben derechos, y como suscriben derechos, y este reclama patentes y regalías, se suscribe en la categoría A. Es mayor, diferente. Ah, Por eso hay que diferenciar entre un nombre comercial y una marca comercial en el momento de comprar un bien, para determinar origen, adquisición y los derechos por el bien que ha adquirido llamado mercancía, perdón. ok, listo. ¿Sí? ¿Listo? sí, Bien. profe. Continúo unos minutitos por el tema de audio, para ya poder acabar. Y para terminar, una parte esencial que me pide el contenido de hoy es hablar de los organismos internacionales. ¿Por qué es importante los organismos internacionales? Porque en la pirámide jurídica de todo ámbito de derecho, debemos entender claro que se rige por el estricto orden de poderes. Por tanto, los organismos internacionales han suscrito medidas que todos debemos cumplir y acatar. Por eso es importante que la aduana en el Perú reconozca ciertos derechos y obligaciones que tiene de respetar las opiniones que se han determinado para todos. Tenemos la Organización Mundial de Comercio, la OMC, tenemos la OMA, la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional, tenemos la Organización Mundial Marítima Internacional y tenemos la Cámara de Comercio. A manera general, vamos viendo uno por uno. La OMA, la OMC, la CONUSTI y la Convención de Kioto. Son organismos que necesitamos sí o sí, de alguna manera, identificar los derechos y obligaciones que le generan a los países que se han suscrito. Veamos un ejemplo acá por acá. La OMA es el Organismo Mundial de Aduanas, en el cual las administraciones de aduanas de alguna manera acatan las sentencias, las jurisprudencias, las normas, en el cual todas las aduanas deben regir, todos los países que conforman sus aduanas. ¿Cuál es la parte importante de la OMA? Que tiene el tema de la nomenclatura, o sea, la clasificación y codificación de estos productos que le han creado, que lo ha comercializado como una mercadería y que finalmente decide comercializarlo mundialmente con el término de la mercancía y por tanto la nomenclatura permite codificarlo. La valoración es importante porque vamos a ver más adelante, ya casi al final de las sesiones, en el mes de diciembre, que la valoración es tan importante que sin aplicar valoración no hay tributación correcta. Está bien que tengas el 0, 6%, 11% dentro de la nomenclatura, pero si no has valorado, no has discriminado valores, precio, gastos, entonces vas a tener una declaración errada con la administración de aduana y será el doble tributo dejado de pagar. Otra parte, la parte técnica aduanera, los procedimientos, las denominadas INTAs en el país, que se han actualizado, que ha habido cambios en la importación, en la exportación de manera digital, los procedimientos y pasos. Eso declara el Comité Técnico de la OMA que se debe suscribir y que todos los países debemos seguir. Y origen, las normas de origen. Por eso el país como Perú
pide que todo documento suscriba el país de origen, porque necesitamos saber de dónde es el producto para subrogar ciertos derechos en sus licencias o patentes que van a reclamar mañana más tarde. La Organización Mundial de Comercio, más allá de ser un organismo que media el intercambio de bienes y servicios del comercio, ya sea exterior o internacional, lo que pide es desvincular las barreras de obstáculos técnicos. Pero lo más importante de la OMC es esto, el acuerdo de valor de la OMC. Quiere decir que cuando traigas algo de un AliExpress y a ti te vale $1 y a otros les vale 5, la aduana se va a preguntar ¿por qué a ti 1 y por qué el 5? Entonces van a ser el criterio del denominado, ese término es muy importante que lo grabes siempre, es el ajuste del valor. La aduana dice valor versus precio. La aduana no observa precios, la aduana observa valores. Eso lo vamos a ver más adelante explicándole cuál es la diferencia entre un valor y un precio. Y la OMC se le dará un texto a usted legal en el cual debe manejarlo, que es el término del valor versus el precio. Ñañita levantó la mano, sí, dígame. ¿Alguna pregunta? No, sí estoy entendiendo. Bien, correcto. Continúo entonces. La Cámara de Comercio, ¿por qué es importante? Porque más allá de la Cámara de Comercio que conocemos acá, que está en Jesús María, lo importante de la Cámara de Comercio no es estar agremiado, aunque algunos sí lo agremian, porque necesitan ir con el país en las ferias, rondas de sumisiones, ser representados por el país. Pero en este caso, la Cámara de Comercio lo que más nos importa es el término de entrega, que mañana o pasado mañana veremos los denominados Incoterms. Es bueno saber comprar, es bueno saber buscar un producto, es bueno determinar que el precio es barato, pero lo errado es no saber determinar la obligación de la entrega. ¿Cuánto vale desde el recojo donde yo he hecho el producto a cuando lo he embarcado y se ha convertido en una mercancía? Por eso que es importante aplicar los Incoterms. ¿Por qué son importantes las certificaciones? Le decía del comienzo, las certificaciones son importantes porque cuando hablamos de organismos internacionales o locales, es importante que alguien nos diga calidad. Por eso que la certificación es un proceso que debidamente acredita que lo que usted está usando es adecuado. Muy pocas veces usted de repente se ha fijado en el término CE. Se asocia con la marca producida en China o con la certificación de Europa. El código RoHS es el que figura que este producto, denominado smartphone, no se caliente mucho y no le pase radiación a usted, más allá de las antenas que uno puede cocinar en el país, pero elemento debe ser medido por su radiación. Y entonces el código RoHS nos dice, en estos productos que usted compra, si cumple los estándares o no debidos. Pues hablamos de certificaciones, que de repente vemos. Y ya para terminar el tema, ¿por qué es importante los organismos internacionales? Porque tenemos controversias. Le pongo un ejemplo claro ya para terminar. ¿A quién le pertenece esto? Chile. ¿A quién le pertenece? Sí, ¿a Perú o a Chile? Mejor no sería decir... ¿De quién es el origen? ¿De quién es el origen? Ah, Perú. Perú. Chile. ¿Porque existe la vendimia? No, o sea, es de Perú. Porque ¿cuál El es el pico es fundamento? peruano. Hecho en Perú. Tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo. Porque, Uno de esos... Bueno, tome en cuenta algo, ya. Somos del Perú y necesitamos exportar algo. No todo lo que crece en el país es Perú. Acuérdense que el Perú es colonizado por los españoles. Los españoles fueron colonizados por los árabes. Entonces hemos venido de colonizaciones. Por tanto, no todo lo que crece en el país le pertenece al país. Por eso puedes producirlo y sembrarlo. Pero ojo, no necesariamente es tuyo. Cuando se dio esta controversia, no se planteó solamente saber el origen, sino que se planteó seriamente determinar a quién le pertenece bajo otros criterios. Y entonces se basaron en los estudios de determinar por la historia. ¿Por qué? Porque la controversia con el país del sur es que la causa dice que no es limeña, en que el ceviche y el leche tigre tampoco le pertenece al Perú, que el suspiro no es limeño y que la quinoa tampoco es peruana, y que lo pelean ellos argumentando que es de ellos.
Pero se decidió resolver el problema, por eso es que es importante los organismos internacionales. Y los organismos internacionales decidieron que justamente había que determinar el origen. Y los organismos por eso son importantes. No vayas a poner a todo marca Perú sin saber que no es originariamente tuyo. Y en el año 2013, la Comisión de Unión Europea determinó que el pisco es originario de Perú, Ujú. diciéndole y reconociéndole como peruano, y mencionando en nígrico que en el caso de Chile, cita que solamente Chile se le puede mencionar como una bebida espirituosa. ¿Por qué? Por la indicación geográfica. Porque si usted recuerda, hay libros en el Perú, como Guamán Poma Ayala, el señor de la Vega, escrito Ricardo Palma, que han escrito en libros donde dan indicios y hay escritos lugares físicos, geográficos, donde datan la historia del país y donde dice que esto se dio originariamente acá. Y por la indicación geográfica es que se ganó decir que en 13 países se fueron aceptando que el pisco es peruano. No por el lugar de pisco, sino que se demostró históricamente, con escritos, con documentos, que existía. Por eso es importante los organismos internacionales. Y ya para acabar le pongo otra controversia también. El producto Glo, que todo el país bebía y que decían que la vaca era la que lo llenaba el tarro de leche, era 100% leche de vaca, de Cajamarca, enlatada a la leche de acá. Y sucedió que en otros países como Panamá dijeron que lo que tú estabas vendiéndole era leche en polvo agregada y mezclada con carragenina. Y que por tanto estabas engañando. No estabas vendiendo leche. Estabas vendiendo un elemento sucedáneo, uno parecido, que no era leche. Incluso Estados Unidos, la FDA de Estados Unidos dice que incluyó a Gloria en la lista roja por indicar que sus productos lácteos son leche cuando no lo serían. Y le dijo que no era leche y que entonces que había que retirarlo del mercado porque no correspondía realmente a lo que estaba ofreciendo. Por eso, si tú vas a exportar algo, tienes que tener cuidado, porque los organismos internacionales pueden vetar, te pueden poner en una lista roja diciendo que lo que tú estás ofreciendo no es realmente, no te pertenece y no es lo que realmente dices en la lata o en el envase a través de la denominación de los pictogramas, pictografías, rotulados o etiquetados que pones en tu producto. La importancia de los organismos internacionales. Debes también conocerlos en el momento de comprar o en el momento de vender. Bien, ¿preguntas ya para finalizar? Profesor, para Dígame. tener claro este tema último sobre los organismos internacionales, para ello primero tenemos que nuestro producto ingresarlo en Indecopi, ¿no? Claro, correcto, sí. Y suscribirlo como una marca, para que tenga un Claro, derecho. Ujú. exacto, para que luego, cuando queramos exportarlo, no haya problema futuro. Correcto. Y a través del MINCETUR, inscribirlo y demostrar que es originario. Que, por ejemplo, el algodón Pima o Tanguis, sembrado y es autóctono a través de INIA, que es el Instituto Agrario, demuestre que la semilla es autóctona de Perú y que lo que produce es, al dar un polo como producto es peruano porque la semilla es peruana, la planta es peruana y lo que produces te reclama el derecho de decirle país de origen. Una vez determinado que el producto es originario de un país, lo suscribes en Indecopi bajo tu registro de marca comercial y ya tienes doble derecho, como país de origen y como marca comercial. Nombre no te protege, nombre comercial no protege, lo que protege es la marca comercial. Ahí tenemos un claro ejemplo, profesor, de los polos Lacoste que lo fabrican acá en el Perú solo para el mercado estadounidense. Correcto, con la materia peruana, pero las normas de la decisión 417 y 416 de la CAN determina que aunque hayan sido sembrados o cosechados, pero no han sido producidos en el país y son terminados por otro país, se declaran como tal del otro país. Y eso sucede en muchas marcas de polos, ¿no? Que tenemos, sí, es algodón peruano, sí, pero no es peruano porque no lo has terminado tú, no lo has producido tú y no le has dado el valor agregado al bien y por eso deja de ser tuyo. Según la decisión de la CAM. Sí, eso es importante para los que vamos a exportar. La edición 416 y la edición 417 de la Comunidad Andina. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Discúlpenme que el audio había fallado, pero espero que esta primera introducción al ámbito de la operativa del comercio nos permita más adelante, el día de mañana, hablar ya con los términos adecuados para podernos entender, ¿no? Recordar siempre entre cuándo se utiliza la palabra vendedor,
cuándo se utiliza la palabra exportador e importador, cuándo debes utilizar el denominado las partes, compradores, ofertantes, etcétera, ¿no? Persona natural, persona jurídica. Sí, ñañita, dígame. No, nada, profesor. Nada. Bien, ¿alguna pregunta? José Castillo, ¿alguien que quiera preguntar ya a lo final? Bien, si no tenemos preguntas, espero que le haya podido ayudar la primera introducción, tanto de operativa como el análisis, porque los siguientes temas que siguen, como la compra-venta, como los transportes, entonces emplearemos los términos apropiados para después, en lo que viene la legislación aduanera, que son 9 sesiones, cuando ya decimos los nombres, estemos correctamente identificados en su ámbito y saber qué es exactamente, no sin tener que decir vendedor, no, estamos hablando del importador, no estamos hablando del vendedor. El vendedor es el local, el comprador es el local. Estamos hablando en términos de las mercancías y no de las mercaderías. Entonces tenemos que manejar mucho el léxico y el glosario que corresponde a sus propios ámbitos para poder entender correctamente. Sí, dígame. No, profe, disculpe, se activó mi audio de casualidad. No hay ningún problema. Ah, ya, sí. Bien, entonces, pues doy por concluido la primera parte, la primera sesión, que ha sido operativa de comercio. El día de mañana estaremos entrando con otra sesión que sería la compra-venta, hablaríamos de las partes. Vamos a tratar de analizar una compra-venta, entender la compra-venta y en él poder entender un poquito el elemento de los documentos comerciales que se suscriben en la compra-venta y asimismo los contratos de compra-venta que también son importantes para declarar ante aduanas ante alguna duda por la declaración del producto o los precios, ¿no? Profe, disculpe una pregunta. En la cuestión de la siguiente clase del día de mañana, ¿el link quién nos lo va a pasar o es el mismo link? Yo creo que es el mismo link, creo que la administración nos genera el mismo link. Ah, Ya ok. nos En estaremos la comunicando, plataforma sí. creo que es profesor, entrando a la plataforma automático. Sí, entiendo, perdón. Sí, entiendo la plataforma, el día de mañana tenemos la compra-venta. ¿Sí? Entrar a la plataforma. ¿Sí? Disculpe, la plataforma está en la misma Adanake, ¿no? ¿Cierto? Sí, correctamente, sí, Sí, misma plataforma, en su código de ingreso. Sí, Ok. ya listo, profesor. Hasta mañana. ya hasta mañana, estamos viendo, muy agradecido. Chao, profe. Sí, muchas gracias. Gracias, disculpen el audio. Hasta luego. Hasta luego, cuídense hasta mañana.